y de noche cantaremos, celebrando su poder, con alegría de corazón. Cuando tenga de gloria a Dios, libro de Hechos, hermano, amén. Gloria a Jesús. Vamos al capítulo 3. Bueno, vamos al 2 primero, hermanos. Amén. Amén. Capítulo 2, ¿lo tiene? Amén. Amén. Gloria al Señor, amén. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a leer del verso 37, Hechos capítulo 2, verso 37. En el nombre de Jesús dice: al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuanto el Señor nuestro Dios, ¿qué? Llamare. Dice: para cuanto el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Amén. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y la ¿qué? Y en la oración. Vamos a orar. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesús, te pedimos que hables a medio de nosotros y nos enseñes tu palabra. Tú sabes la necesidad de cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que fluya tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros y en la iglesia en particular, Señor, para que tu palabra se siga hablando y se siga predicando cada día. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Tome su lugar, dando gloria a Dios. Amén, hermanos. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice, hermano, y se añadieron, hermano, aleluya, dice que como 3,000 almas. Gloria al Señor. Una de las cosas que me llama la atención de este pasaje es que, hermano, había algo importante antes de que estas personas recibieran la palabra de Dios. Y es que una de las cosas importantes, hermano, que nosotros tenemos que mirar en la Biblia es que ahí, hermano, en el libro de Hechos, en el capítulo 1, hermano, amén, cuando el Señor Jesús estaba con ellos, les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que sean llenos del Espíritu Santo. Amén. Ellos, en cierta manera, hermano, no sabían qué era eso. El Espíritu Santo, hermano, el Señor Jesús ya les había dicho a ellos acerca del bautismo del Espíritu Santo. Ya Juan el Bautista había hablado del bautismo del Espíritu Santo, hermano, pero ellos no sabían qué era eso. Los discípulos tenían conocimiento de que Jesús les habló del Espíritu Santo, pero nada más habían escuchado hablar del Espíritu Santo, pero más no habían tenido una experiencia con el Espíritu Santo. No sabían qué era eso. Amén. Sino que dice la Biblia que cuando Jesús estaba con ellos, después de él haber estado con ellos, hermano, por un tiempo, después de haber resucitado, dice que se les apareció y habló con ellos, estuvo con ellos, comió con ellos, platicó con ellos, y dice que después, hermano, hablando con ellos, dice que fue subido al cielo el Señor Jesucristo. Pero cuando fue antes de subirse, dijo: no se vayan de Jerusalén, sino esperen la promesa, aleluya, del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice que cuando Jesús les dijo eso, que no se fueran de Jerusalén, dice que ellos fueron, pero se reunieron en una casa. Y en esa casa, ¿qué hacían los discípulos? Dice que estaban platicando como nosotros, que estaban sentados escuchando palabras, se leían los salmos, se leían los proverbios, se leía la ley de Moisés,
hermano, en el tiempo de Pedro, en el tiempo del Señor Jesucristo, la Biblia era el Antiguo Testamento y se hablaba de él, se predicaba del Antiguo Testamento, se mencionaba la palabra de Dios, se predicaba de ella. Pero cuando ellos estaban reunidos, hermano, dice que eran como unos 120, y normalmente esos 120 eran, aparte de los apóstoles, eran familiares de ellos mismos, que estaban ahí, hermano, orando, platicando, obedeciendo al Señor Jesús. Pero la palabra de Dios dice que cuando estaban ahí orando, dice que de repente se oyó un estruendo como de un viento recio. Y ellos orando, dice que empezaron ellos a orar, empezaron a llorar, a clamar, a sentir algo diferente, hermano, amén. Dice en el capítulo 2, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, o sea, Pentecostés era una fiesta que se celebraba, estaban todos unánimes juntos, dice, y de repente, en el verso 2 dice, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Oiga bien, hermano, donde estaban sentados, y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Ahora, hermano, cuando ellos estaban ahí, no sabían lo que era el Espíritu Santo. Y usted va a decir, ¿cómo es que ellos después entendieron? Porque Pedro, lleno del Espíritu Santo, se puso de pie y él empezó a explicar. Hay mucha gente que estamos aquí que se requiere que se les explique la palabra de Dios, para que pueda haber fruto en su vida. Porque a veces tú puedes ser una persona, un invitado a la iglesia, y puedes estar sentado y te puedes ir a tu casa igual como llegaste a la iglesia. Pero mire, mi hermano, yo le voy a decir una cosa: es necesario que se te explique, es necesario que se te enseñe la palabra de Dios, porque allá afuera en la calle, en el mundo, hermano, hay muchas tentaciones, hay muchas pruebas, hay muchas luchas, hay muchos amigos que te van a ofrecer droga, hay mucho deseo en la calle, hermano, amén, que lamentablemente a veces cuando la gente, hermano, no tiene a Cristo en su vida o no se protege, hermano, del Espíritu Santo, es fácil caer. Amén. El día de ayer fui a visitar a una familia y hablándoles de Cristo les decía que se cuidaran del mundo. Hablándoles de Cristo les decía yo, reciban a Cristo en su vida. Ustedes necesitan ir a la iglesia, necesitan alimentarse de la palabra de Dios. Amén. Y cuando los fui a visitar, hermano, hace un rato, hermano, pues uno de ellos lamentablemente cayó en el vicio. Amén. Cuando ayer estaba bien. Ese es un ejemplo que uno puede caer. De repente el enemigo te va a hacer tropezar. Amén. Y dice, por eso yo le estoy leyendo este pasaje. ¿Por qué le estoy leyendo este pasaje? Porque los discípulos, dice que Jesús les dijo, no se vayan de Jerusalén, sino espérense la promesa. Para ellos era algo raro, algo extraño, decir, bueno, pues vamos a hacerle caso, a ver qué pasa. Pero cuando ellos estaban ahí, hermano, aparentemente no estaba pasando nada, como aquí que usted está sentado, no está pasando ahorita nada, pero usted está sentado y usted está escuchando palabra de Dios. Y ellos estaban igual, estaban sentados escuchando palabra de Dios, pero cuando estaban orando, estaban ahí hincados de rodillas, dicen que empezaron a sentir algo extraño en su vida, algo sobrenatural. Y eso es una de las cosas importantes que usted y yo debemos de entender, de que Dios trabaja de sobre lo natural. Amén. Amén. De ahí trabaja el Señor, de lo que usted no puede ver, de lo que usted no puede palpar, de lo que nosotros no podemos entender. Allí donde Dios trabaja a ese nivel, de lo que el hombre no puede hacer, conseguir con sus fuerzas, hay un nivel donde Dios trabaja con el hombre. Y ahí donde usted tiene que brincar, ahí donde usted tiene que pasar a ese nivel para practicar con el Señor, para practicar con Dios, para tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Amén. Amén. Ahí tenemos que buscarle a Él, hermano. Estaba en una ocasión, hermano, un hombre llamado Pablo o Saulo de Tarso. Según la palabra de Dios habla en el libro de Hechos, hermano, amén, en capítulo 8, dice que Saulo perseguía a la iglesia, perseguía a los discípulos, hermano, amén. Pero este Pablo o Saulo de Tarso perseguía a esos hombres
que habían sido llenos del Espíritu Santo, porque empezaban a predicar y a hablar cosas, hermano, aleluya, que estaban en contra de lo que Pablo creía. Y empezó a predicar, Saulo de Tarso empezó a perseguirlos y empezó a matarlos. Pero en una ocasión dice que mientras que Saulo de Tarso iba por camino buscando cristianos y hombres y mujeres que alababan a Dios, para meterlos a la cárcel, para golpearlos, para amenazarlos, cuando iban por el camino, dice que de repente, hermanos, él escuchó algo, un ruido, y dice que empezó a mirar una luz y una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues? Y Saulo dijo: Señor, ¿quién eres? Y Jesús dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Vea y piense, hermano, Pablo nunca había tenido un encuentro con Jesús, ni le conocía. Amén. Nunca sabía qué era eso. Él, en lo natural, en lo normal, él vivía como todos, muchos de nosotros vivimos en lo normal. Y Pablo iba a buscar cristianos porque para él pensaba que era normal perseguir cristianos. Para él era Pablo o Saulo de Tarso, él era un hombre, un soldado, alguien, hermano, que vivía entre la política, en ese ambiente, y para él meter a la cárcel a la gente era fácil. Pero, hermano, hasta que Pablo tuvo un encuentro sobrenatural. Por eso yo le digo, a este momento Pablo cambió de pensamiento. Y usted necesita cambiar de pensamiento, pero no va a cambiar de pensamiento de la noche a la mañana. Usted necesita tener un encuentro, como Pablo lo hizo.